Empezamos con el tema de la lógica matemática. Y la lógica matemática, uno de sus principales objetivos es la demostración. La demostración de que algo es cierto o algo es falso. Recordemos que la lógica nos ayuda para validar, ¿sí? Aunque de nuevo les recomiendo, comentábamos sobre el concepto de la lógica natural. La lógica natural es como la justicia. Cada quien tiene la suya y cada quien piensa lo que mejor considere, ¿no? O sea, no existe una, cada quien asume sus mismas cosas y y precisamente la diferencia con eso es la ley. La ley es única, debería de ser no cambiable. O sea, la ley no deberíamos de modificar. Bueno, debería ser perfeccionable, no cambiable. La ley es pareja, o sea, no importa de que si es una cosa u otra, o yo piense una cosa u otra, esa es la ley. Entonces, ya he visto en matemáticas que las matemáticas, afortunadamente, bueno, por ejemplo, en mi caso, que me encanta el orden, las matemáticas nos permiten una serie de conceptos que nos garantizan o nos aseguran el concepto de verdad. ¿Sí? El primer concepto que tenemos que ver, el concepto de premisa. El concepto de premisa, bueno, vemos la definición, es una proposición anteriores a la conclusión del argumento. Tiene que ser un argumento válido. Sí. Las premisas ayudan a obtener implican la conclusión. Después, ahorita no puedo. Bueno, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hay una premisa de que para que uses Wikipedia, pues tienes que donar. Es una premisa, lo cual es correcto porque después dono. Sí, es una premisa porque ahí dices, al final de cuentas Wikipedia también necesitan dinero para los servidores y por lo tanto, por eso te ponen tanto anuncio, ¿sí? Entonces, pongamos en el caso con todos, ¿no? Ustedes traen un documento que dice que tienen un bachillerato, lo cual implica, o cual hay ciertas premisas, ¿sí? Que dicen, que yo puedo, no suponer, yo puedo asegurar ciertas cosas. Alguien me puede decir, no, pues es que matemáticas no aprendí bien porque mi profe no fue, no aprendí bien esto, química, porque no tenemos laboratorio, o por la pandemia, lo que ustedes quieran, no importa. O sea, la premisa es que traen un papel que dice que son bachilleres. O sea, que tienen, sí, que son bachilleres. Entonces, por lo tanto, yo puedo asumir ciertas cosas. Y eso es válido porque igual les va a ocurrir cuando terminen la carrera. Van a traer un papel que dice que son ingenieros. Entonces, nosotros, bajo esa premisa, es como funcionas. Dices, pero es que yo no es igual. Lo siento, pero es que así funcionan las cosas. Yo voy con un policía y tengo ciertas premisas. A partir de esas premisas yo puedo llegar a una conclusión. ¿Sí? Lo relevante es su lugar en el argumento, no su rol. ¿Sí? Las premisas no niegan algo. Por ejemplo, una premisa, todavía no terminan de ver programación, apenas le están llevando. Eso es una premisa. Una premisa, deberían de haber desarrollado ya a estas alturas la capacidad de aprender por uno mismo. Y obviamente eso se va perfeccionando, ¿sí? Porque cuando llega uno a la maestría o al doctorado, cada vez ese tipo de habilidades se presume más. O sea, se asume como premisas, ¿sí? Luego existe el concepto de lema. Bueno, antes de premisa vamos a ver el concepto de axioma. El concepto de axioma es aquel que dice, es una proposición asumida dentro de un cuerpo teórico sobre la cual descansan otros razonamientos y proposiciones. ¿Sí? El axioma normalmente se considera como una proposición evidente. Por ejemplo, ahorita es evidente de que
Wikipedia está con su, y tiene razón, les digo, está con su campaña de que apoyemos. ¿Sí? Entonces, el concepto original de axioma es que era algo tan evidente que no se necesitaba una demostración previa. ¿Sí? Y en ese sistema se decía que un axioma es toda proposición no deducida de otras, sino que se constituye como una regla general del pensamiento lógico, a partir de los postulados. ¿Sí? Un axioma puede ser algo que se asume, con independencia de que sea evidente o no evidente. Por ejemplo, pasa mucho en matemáticas, por ejemplo, en la materia de métodos numéricos, que también doy, de que te dice, el comportamiento de este fenómeno es así y tal, y en el infinito se convierte en cero. Eso es un axioma. ¿Por qué es un axioma? Porque no lo estás demostrando. O sea, simplemente dices, es algo tan obvio. Es una... o sea, por ejemplo, un axioma con respecto a ustedes sería que saben leer y escribir. Es un axioma. ¿Sí? Es algo tan obvio que no necesito comprobarlo. O sea, saben hacer saben sumar, restar. ¿Cuál sería la diferencia con premisa? Pues la premisa es aquellas cosas de las cuales parto. Un axioma son un axioma, aquí nos hacen una comparación donde dice que son como semillas, porque de ellos sí surge toda la teoría. O sea, a partir de pequeñas cosas, por ejemplo, lo que vamos a hacer muchas veces son pequeños axiomas, porque corremos bajo la premisa de que no tenemos una formación matemática formal, ¿sí? Ni ustedes ni yo. O sea, una formación matemática formal sería que hubiéramos cursado una carrera de matemáticas, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, yo puedo hacer el axioma de que podremos generar pequeños axiomas, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué me refiero con pequeños axiomas? A cosas que sean relativamente sencillas y que pues no impliquen de que ustedes tengan un conocimiento muy amplio en matemáticas, sino, por ejemplo, una premisa es de que mi premisa es de que deberían de tener los conocimientos de matemáticas de alguien que por lo menos puede resolver el 80% de todos los problemas del Baldor. O sea, ese sería mi punto de referencia. Es decir, el Baldor, un alumno de bachillerato, debería de poder mínimo resolver el 80% de esos problemas. En realidad debería de resolver el 100%, pero mi premisa es que él sabe resolver el 80%. Que me digan, pero es que la premisa no se cumple conmigo. Pues sí, pero la lógica, o sea, el antecedente, pues debe de ser eso, ¿no? Postulados. Postulado es una proposición no evidente, ni ha sido demostrada, pero se acepta, ya que no existe otro principio al que pueda ser referida. ¿Sí? Si fuera evidente y no necesita que la demostremos, se denomina axioma. Un postulado es algo que nosotros no sabemos si es cierto o si es falso y que tenemos que demostrar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los extraterrestres es un postulado, porque no está demostrado, tampoco está negado. O sea, no hay un axioma que nos diga, si es cierto, hay extraterrestres, es obvio, no. Y tampoco, no hay extraterrestres, tampoco es obvio, sería un postulado. ¿Sí? Luego, otro concepto también importante, el concepto de lema. El concepto de lema es una proposición demostrada, utilizada para el teorema menor o una premisa que forma parte de un teorema más general. ¿Sí? Eso es importante porque significa que muchas de las cosas en que nosotros nos basamos son lemas. ¿Y para qué te sirven? Ah, pues muy simple. Como les comentaba anteriormente, son verdades que te ayudan a demostrar otras verdades. Puedes decir, es que esto funciona, sí funciona, pero no sabes por qué funciona, si es porque es real o porque es falso, ¿sí? Entonces es importante
que entendamos cada una de estas categorías. Un lema es una proposición, recordemos lo que estábamos hablando sobre, es algo que podemos validar como falso o verdadero. Por ejemplo, no sé, Dios, un lema podría ser, este, las leyes de Morgan, podría ser un lema, o podría ser bueno, aclarando que yo no soy matemático, pero podría ser una verdad como las propiedades de conmutatividad en la suma, ¿no? De que 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5, o A más B es lo mismo que B más A. Son pequeñas demostraciones que se ha demostrado y que estas ayudan a que nosotros generemos algo, una verdad más grande, que en este caso sería un teorema. Un corolario. Un corolario es un concepto referido a una proposición que se utiliza para definir la consistencia de un teorema ya demostrado, sin necesidad de invertir mucho esfuerzo adicional. Es una consecuencia obvia que no necesita demostración. ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que nosotros ya demostramos algo. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras. La suma de cuadrado de los cuatetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Otros, otro tipo de teoremas de esa naturaleza nos pueden servir más adelante, se dice, como corolario. A partir de esa verdad que ya demostraste, te puede servir para demostrar otras verdades semejantes. No sé, por ejemplo, ese teorema de Pitágoras sirve para triángulos, triángulos, ¿cómo se llaman? Triángulos rectángulos. Pero dices, a ver, el teorema de Pitágoras me podría ayudar para obtener, por ejemplo, los ángulos u otra cosa de los triángulos que no son rectángulos, o de los triángulos isósceles, los triángulos escalenos. Entonces, si lo logras, si a partir de un teorema tú obtienes el valor, o sea, obtienes una verdad que generaste a partir de un teorema, entonces obtienes un corolario. ¿Sí? Y un teorema no es otra cosa más que a ver, vamos a ver la proposición matemática. Dice, es una proposición matemática demostrable a partir de axiomas o de proposiciones ya demostradas. Es decir, algo es cierto porque todo lo anterior que vimos es cierto. ¿Sí? Es una proposición que se demuestra y que debe de partir de una hipótesis. El concepto de hipótesis es muy interesante. Se supone que ustedes lo deben de estar viendo en metodología de la investigación, o lo van a ver más adelante. O sea, es en los primeros semestres. Y se consiste en lo siguiente. Yo parto de que algo es cierto. No lo sé, pero lo afirmo. Entonces, esa afirmación se le llama una hipótesis. Yo afirmo que va a haber menos lluvias en este año. Esa es mi hipótesis. Entonces, tengo que establecer un mecanismo de comprobación donde pueda ver o validar de que mi hipótesis es cierta. Si el mecanismo confirma lo que yo afirmo, mi hipótesis, entonces esa hipótesis, esa afirmación se convierte en una tesis. Una tesis no es un librito ni es un trabajo. Una tesis es comprobar que lo que yo afirmé es cierto. Y normalmente hay dos grandes maneras de comprobar que algo es cierto. La primera manera es por medio de matemáticas. En matemáticas, tú estableces una serie de lemas, una serie de axiomas, y a partir de todo eso, estableces estableces una verdad. ¿Sí? Es como yo diría que sería la equivalencia de una casa, donde yo como sé que los muros de la casa no se van a caer, o como sé, por ejemplo, ahorita que estoy en un cuarto que está sostenido por columnas abajo,
¿Cómo sé que no se va a caer? Ah, porque yo confío en que esas columnas o o esos cimientos están bien hechos. Sí, si no, no me subiría. Y entonces pasa lo mismo con esto. Cuando yo determino un, un, cuando yo determino que algo es cierto, es porque me baso en que está basado en otro tipo de cosas que también son ciertas. ¿Sí? Aclarando, los grandes lógicos, uno de ellos Gödel, afirmó que este mecanismo de que algo es cierto porque lo demás es cierto, tarde o temprano llega a una contradicción en que la primera cosa que dijiste que era cierta tiene dificultades para comprobar que es cierta y por lo tanto si el cimiento no está bien, pues todo lo demás se cae, ¿no? Sí, Gödel aclarando que buena parte de los grandes lógicos este, han pasado por el manicomio, ¿no? O sea, porque han tenido problemas mentales. De hecho, si alguna vez tienen la oportunidad, vean la película Una mente brillante, que precisamente uno de los grandes lógicos que gana el premio Nobel de Economía, curiosamente, este, es el doctor Nash. Él, él establece una serie de teoremas, establece los teoremas sobre la teoría de juegos, que son verdades que están sustentadas en otras verdades que por lo tanto nosotros podemos usar para llegar a conclusiones. Entonces eso es importante porque eso nos asegura que algo es cierto en base a que todo lo demás, ¿sí? O sea, ese es de hecho, sobre esos conceptos, es sobre lo que está creado en la escuela. O sea, la escuela está hecha sobre el concepto de que lo que nosotros vemos aquí es cierto. Y, y a partir de eso que es cierto, este, nosotros podemos afirmar que todo lo demás es cierto. Tenemos la certeza lógica. Cuando se establece el método científico, Descartes y todos ellos, lo que establecen es algo muy válido que dicen, a ver, ¿cómo sé que algo es cierto? Y establecen el método científico y dicen, a ver, pues tiene que ser algo que se pueda repetir. Tiene que ser algo que pueda ser controlable, porque si es algo que no es controlable, entonces no se puede repetir y por lo tanto no es ciencia. El caso, la gran discusión que existe sobre las ciencias sociales, ¿no? O sea, la historia y todo eso, pues no se puede repetir exactamente, o sea, no se puede experimentar. Que ese es el otro gran punto. Entonces, lo que se hace es establecer métodos que nos permitan validar, ¿sí? Pero esa validación no siempre es igual, o sea, pongamos, es como comentábamos de las discusiones anteriores, ¿no? Pues cada quien es diferente. Pues sí, exacto, pero por ejemplo, el mecanismo que establece la escuela es que te dice, a ver, pues igual no le entendiste al doctor Zárate, pues igual le puedes entender al profesor del siguiente, que a mí me ocurrió. O sea, me encantan las matemáticas, llego a matemáticas 2 y no, vamos, no hubo química, no funcioné bien con el profesor y la llevé a repetición, la llevé con otro profesor y estuvo súper bien. O sea, con el otro profesor me adapté muy bien y aprendí lo que tenía que aprender. Exacto. Entonces, eso es más que todo el funcionamiento como esto. O sea, tú tienes algo que tienes que demostrar, entonces se te puede dar mejor la idea por ejemplo, vamos a ver tres métodos: inducción matemática, reducción al absurdo y contradicción. Para una persona puede ser más claro que algo, o más sencillo de entender, por métodos de inducción. De hecho, yo recuerdo que cuando lo aprendí fue el que se me hizo, que apliqué más. Hay otros casos, por ejemplo, que te pueden decir, no, pues es más fácil. Hay gente que prefiere
por reducción al absurdo, por contradicción, y va mucho con tus habilidades. Ahora, haciendo hincapié en este caso, la inducción matemática es un método que, que implica que tengas ciertas habilidades matemáticas. Nosotros vamos a ver ciertas demostraciones muy básicas, pero básicas, que asume, como les decía, asume que tienen los conocimientos del estudiante bajo esas premisas. Y es importante porque me puedes decir, es que no entiendo esta parte, sí, pero esa parte se supone que tenías la premisa de haberlo sabido, ¿no? Y aparte, el detalle importante es que ya el estudiante de, como ustedes, y bueno, nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, más adelante, no, obviamente ahorita, pero nos tocaba, me acuerdo que nos tocaba trabajar sobre diferentes sistemas operativos y eran muy rústicos, ¿eh? Y pues era mucho, o sea, era la iniciativa. Cualquier estudiante de ingeniería, sin importar que sea de mecatrónica, civil o demás, tiene que tener una iniciativa muy fuerte, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué es la inducción matemática? La inducción matemática te la podemos explicar como efecto dominó, donde ocurre una reacción en cadena como una secuencia de dominó cayendo una detrás de otra, ¿sí? Yo también lo veo y estaba razonando que funciona como los apellidos. O sea, al principio un Zárate que le pasó el apellido a otro Zárate, otro Zárate, otro Zárate, hasta su servidor, que mi papá me pasa el apellido y yo se lo pasé a mis hijos. Y uno de ellos quizás, y ellos dos, pues se lo van a pasar a los siguientes elementos. Sí. Entonces, ¿de qué se trata el método? Pues se trata de demostrar que si algo es cierto en esta, o sea, si yo digo, si esta casilla se cayó, pues lo más seguro es que esta de más adelante también se va a caer. Y si hubiera una 100 adelante en la posición adecuada, también se van a caer. Y si hubiera infinito número de fichas de dominó, pues seguirían cayendo también. O sea, yo puedo proponer una verdad universal. Recordemos lo que hablábamos de los cuantificadores. Es un concepto universal. Eso que puedo proponer es válido para, para 2 fichas, 3 fichas, 4 fichas, n fichas, infinito fichas. Entonces, es un razonamiento que permite demostrar una infinidad de proposiciones. Aclarando que para hacer la demostración, esas fichas, normalmente estamos hablando que son lemas, algunos incluso pueden ser hasta teoremas o ciertos axiomas que pueden basarse en álgebra, pueden basarse en geometría, pueden basarse en otras reglas de lógica, en conjuntos, etcétera. O sea, no hay un solo elemento que te diga, ah, pues a partir de eso ya que no. Para hacer una demostración puedes usar prácticamente todas las herramientas matemáticas que tengas a tu disposición. Entonces, ¿de qué se basa el método? Primero, te dice, un elemento A tiene una determinada propiedad. ¿Sí? Premisa mayor. Un elemento, por lo menos un elemento, tiene esa propiedad. Segunda premisa. El hecho de que cualquier número n tenga la propiedad P implica que el siguiente también lo tiene. Que se denota n implica que n más 1. Es decir, en la ficha de dominó, si se cayó la fecha número 15, es muy posible que la ficha, más bien, la ficha número 16, no es muy posible, la ficha número 16 se tiene que caer. Y si se cayó la fecha 16, la 17 se tiene que caer. Y si se cayó la 255, se tiene que caer la 256. Y les digo, es como los apellidos. Si yo me apellido Zárate, pues mis hijos se apellidan Zárate, excepto obviamente que cambien las leyes. Las leyes ya dicen que pueden ser transferirse por el apellido del hombre o por el apellido de la mujer. ¿Sí? Pero también es un efecto dominó. La conclusión del método, todos los números a partir de A tienen la misma propiedad. En este caso te dice que es un número entero.
Pero realmente los axiomas, pues no necesariamente tienen que ser con números enteros, pueden ser con números reales, números imaginarios, lo que sea. Pero lo interesante en este caso es que podemos hacer demostraciones. ¿Y qué parte de eso? Uno, tienes una propiedad. Dos, si tú tienes la propiedad, el siguiente también tiene la misma propiedad. Tres, todos tienen esa propiedad. Y regresando a lo que les comentaba de los papelitos, tú tienes un papel que dice, eres bachiller. Ok, tienes ciertas propiedades y tienes que tenerlas. Y lo mismo, cuando terminen la carrera, igual tendrían que tenerlas. Si yo fuera alguien de recursos humanos y me llega un muchacho de la Politécnica, me llega un muchacho del tecnológico o de la universidad, deberían de ser iguales. Bueno, o sea, iguales en sus propiedades básicas. Obviamente, cada escuela te da diferentes cosas. Buenas, se supone. Entonces, mínimo tu preocupación como futuro profesionista es que deberías de tener esas propiedades, porque cuando vayas a pedir trabajo, pues la gente pensamos por inducción. O sea, digo, y de hecho me pasa, cuando nosotros evaluamos escuelas y nos dicen, es que sí, ya tuvimos un muchacho del TEC regional, del TEC de San Luis, y el chavo era muy trabajador, muy proactivo, entonces tú también tienes que ser igual. Ay, no somos iguales. No, 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 nada. En términos formales, pues sí deberías de tener cierta inducción, ¿no? Claro, alguien me puede decir, no, pero no es justo. Y bueno, como les decía, la justicia no es algo que no, que cada quien tiene. Y eso no es lógica, aclarando. No es lógica, bueno, es lógica natural. O sea, alguien me puede decir, pero yo te puedo demostrar que sí, pero realmente no, ¿cómo se llama? No siempre es cierto, ¿no? Entonces, las demostraciones, bueno, las demostraciones de este tipo de métodos vienen desde el 370 a.C. No voy a contar toda la historia, pero lo único importante es de que veamos de que esto es algo que ya tiene muchos años y que sirve mucho, por ejemplo, el caso del teorema del binomio se hace con eso, el triángulo de Pascal se hace con eso, los, por ejemplo, en probabilidades se usa mucho para distribuciones de Bernoulli y cosas por el estilo. Y en realidad se usa para toda la matemática. Entonces les decía, cuando tú quieras demostrar algo, por ejemplo, cuando tú te quieres graduar, hay dos posibilidades. Una que te gradúes por experiencia y otras cosas, y otra que te gradúes por tesis. Una tesis es un proyecto en el cual tienes que demostrar algo. Hay tesis de licenciatura, maestría y doctorado. En una tesis hay dos maneras de comprobar. La primera, por matemáticas, establecer una serie de axiomas, teoremas, lemas, que te permitan decir esto es cierto. Segunda opción. La segunda opción es estadística. Haces pruebas estadísticas, pruebas con una serie de sujetos, muestreas y todo ese tipo de cosas, que bueno, ya lo van a ver más adelante en estadística. Y ya que haces eso, entonces, por medio de la estadística, que también se basa en teoremas matemáticos, puedes demostrar que algo es cierto. Mi tesis doctoral se basó en estadística muy básica, por cierto, pero en estadística. Entonces es válida con respecto a eso. ¿Cómo se hace una demostración por inducción? Llamemos P de N a la proposición, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, tengo la proposición, todos los números múltiplos de 5 terminan en 0 o en 5, todos enteros. Todos los números enteros que son múltiplos de 5 terminan en 5 y terminan en 0. Wow. Dices, ok,
Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros debemos de funcionar en base a premisas y a realidades. Entonces, a partir de eso dices, no, pues, a ver, primero demuéstramelo, ¿sí? Sí, demuéstralo. Entonces, dices, primera parte, se demuestra que P de I es cierta, ¿sí? Existe un caso base. El caso base de lo que yo estoy diciendo ahorita es, a ver, ¿cuál es el primer múltiplo de 5? Pues 5. Ese es mi caso base. El primer número, el 5, ¿termina en 5? Pues sí. Entonces es un axioma. Es algo que es tan demasiado obvio que no necesito demostrarlo. Segundo, paso inductivo, que es la magia del álgebra. Imagínate que tienes el caso donde dices, se demuestra que P de N, o sea, lo que yo estoy diciendo, pero visto como una variable. ¿Qué valor tiene? ¿Quién sabe? No me importa. Es una variable. En el caso de lo que les digo, que todos los números múltiplos de 5 terminan en 5, se expresa como 10 que multiplica a n más 5. Esa es la manera matemática de expresar que un número termina en un determinado valor. Por ejemplo, todos los números terminados en 7. Como tenemos base 10, entonces sería 10 por n más 7. Todos los números terminados en 10 por n más 2. Esa es la manera matemática que sería nuestra P de n, nuestra proposición. Y eso se considera como nuestra hipótesis inductiva, ¿sí? La hipótesis inductiva, ya la generé no nada más para el caso base. El caso base era el primer número, 5. O sea, el primer número múltiplo de 5 es 5. Luego sigue el 10, el 15, el 20, etcétera, hasta el infinito. Entonces digo, en lugar de estar enumerando todos los posibles valores, porque pues, imagínense, es infinito, entonces lo llamo n. Entonces digo, 10 por n más 5 es cierta, y esa es mi hipótesis inductiva. Yo digo que es cierta, pero todavía no la he demostrado. Entonces, ¿cómo lo puedo validar o cómo puedo decir que es cierta? Muy fácil. Demuestro que el n más 1, es decir, la misma proposición, pero el siguiente valor, también se comporta igual. Es como lo que les decía de los apellidos, o sea, yo puedo demostrar que a mis hijos les pasé el apellido, y para demostrar que eso es cierto, también podría ser cierto que ellos le van a pasar el apellido a sus hijos. Entonces se vuelve algo cierto en el caso enésimo. El caso enésimo se refiere a un caso donde yo lo manejo por variables, ¿sí? Ya no estoy hablando del 5, 10, 15. No. Estoy hablando de n. ¿Cuánto vale n? No sé, lo que sea, ¿sí? Y eso es súper valioso porque lo que te dice como ciencia es, no importa el valor que sea, la hipótesis inductiva se valida y por lo tanto la proposición es cierta. Y eso es importante. No tiene nada que ver con puntos de vista o con me gusta, no me gusta, nada. Eso es matemáticamente cierto y por lo tanto es verdad. Verdad matemáticamente hablando. ¿Sí? Recordemos que, bueno, a ver, todo se basa en estos dos elementos. El caso base, que puede ser el primer elemento, pero no necesariamente, ¿eh? O sea, muchas veces en algunas demostraciones te dicen que no necesariamente es válido para el 0 o para el 1, ¿sí? De hecho, hay el comportamiento de ciertas funciones que es válido a partir de cierto número de elementos. Por ejemplo, que vemos en métodos numéricos, hay un método que se llama el método de, de factorización LU, que empieza a ser más barato que otros métodos a partir de la cuarta de matrices de tamaño 4. O sea, en los primeros casos no se aplica la regla, porque no se cumple, sino se aplica a partir de cierto número de casos, ¿no?
Entonces, igual, es interesante y es importante que no importa que el caso base tenga que ser necesariamente el primero, podría ser el tercero, el quinto o X, o sea, un determinado valor. Ese es el caso base. Es como les digo de los apellidos. A fuerzas, en un momento de la historia, un antepasado mío inventó, se lo asignaron, lo que sea, el apellido Zárate. En un momento, ¿cuál? No sé. Obviamente no haya sido un cavernícola, ¿no? Pero hubo un momento base, el primero. Y a partir de eso lo empezó a pasar, a pasar, a pasar. Segundo, que es la base inductiva. La base inductiva es de que si se cae una ficha, se tiene que caer la siguiente. Si puedo demostrar que la siguiente también se cae, entonces puedo demostrar que la anterior se comporta así, y que la anterior se comporta así, y que la anterior se comporta así, y así hasta llegar al caso base. Regresando al dibujito del dominó. ¿Sí? Si yo puedo demostrar el caso enésimo es este, el caso n más 1 es el último, es este. Si yo demuestro que se cae esta, pues lo puedo demostrar tumbando esta. Si esta se cae, por lo tanto demuestro que la anterior también se cayó, precisamente esta se cae porque se cae esta, y esta se cae porque se cae esta. Y si lo vemos como una sucesión infinita, tarde o temprano llegaríamos a esta primera, y esta primera es el caso base. El caso base hay otro mecanismo que se llama recursividad, que no lo vamos a ver porque no forma parte de este curso, pero que te dice de cierta manera, si este se cae, este también, si este se cae, este también, si este se cayó, este también, este se cayó, este también. Entonces, la parte importante, el paso más difícil es el de demostrar que el siguiente, o sea, el n más 1, esa es la manera matemática de decir el siguiente, se comporta igual que el anterior. De nuevo, ese concepto de siguiente no necesariamente tendría que ser, por ejemplo, los múltiplos de 5. El siguiente múltiplo de 5, el primero es el 5, el siguiente múltiplo de 5 es el 10, el siguiente múltiplo de 5 es el 15, el siguiente múltiplo de 15 es el 20. O sea, no llevan una secuencia de uno tras uno, sino es el siguiente. Me decía un profesor alguna vez, ¿no? Como por ejemplo hoy que termino las clases con varios grupos. Entonces les digo, nos vemos en la siguiente clase. No me estoy refiriendo a que los voy a ver mañana. Me estoy refiriendo a que la siguiente clase es el lunes. Y cuando llego el lunes, la siguiente clase es el martes y así sucesivamente. Entonces en la inducción tenemos que ver el caso base, es decir, cuál fue el primero. Y segundo, cuál es el caso siguiente. ¿Sí? O sea, eso es muy importante porque esto nos ayuda a generar o a entender cómo funciona el método. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido. Sí. Imaginemos que tenemos esta proposición. La proposición te dice que los números de 1, 2, 3 hasta n, es decir, es como una suma, como un factorial, pero en lugar de multiplicaciones son sumas. Esto de aquí es igual a esto. Eso es mi proposición. Y lo tengo que validar. Tiene que haber una manera de decir que esto es falso o que es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se establece la suma? Pues lo vemos con el método de inducción. Primera parte. Caso base. Lo vemos con el primero. ¿Sí? Con el primero dice, a ver, si sustituimos n por 1, o sea, porque es el primer valor, sería 1, que multiplica un 1, que es este 1 y este 2 ya estaban. Si lo sumamos serían 1 más 1 es 2, 1 por 2 es 2, dividido entre 2 te da 1, lo cual es cierto, porque dice que la suma del primer elemento te va a dar a 1. O sea, esto de acá es igual a esto de acá. Por lo tanto, en el caso base, es cierto. El hecho de que algo sea cierto en el caso base no significa que sea cierto en el caso enésimo. Es lo que vamos a ver. Por eso el método se compone de esas dos partes. Decimos, en estadística yo le llamo anecdótico. Te ocurrió a ti y funcionó, qué padre, pero eso no significa que le sirva a todos. Por eso hay que hacer el siguiente paso, el paso inductivo. Mostrar
demostrar que P de K es. ¿Cómo se demuestra? Mostrando que el siguiente también es verdadero. Entonces decimos, a ver, la fórmula original es esta. Entonces decimos que usamos otra variable, que en este caso es K, que es lo mismo. Recordemos que el que use en K o el que use en N es igual, o sea, es simplemente un término. Pero este es para simplificar. Entonces, esta es la fórmula original, 1 más 2 hasta n es igual a esto que tienen aquí. Si yo le sumo a esta fórmula, suponiendo que en lugar de n estuviera k, si le sumo n más 1 y del otro lado, que tengo le agrego también n más 1, ¿sí? Que aquí en este caso, sería lo que hace es agregarle, aquí en lugar de tener la variable, es la misma variable pero agregándole un 1, ¿sí? O sea, lo que haces aquí es que en lugar de tener esta n, es el siguiente en este caso, como los números son secuenciales, el siguiente sería n más 1, entonces de aquí sería k más 1, cambiamos de variable, y en lugar de estas n, en lugar de ser n, pues ahora son n más 1, que sería esta n de aquí, es la misma n, y en lugar de tener la n anterior, ahora tenemos k más 1 y k más 1, que al final de cuentas es una variable. Pero aquí lo que necesitamos ver es ver que el comportamiento se mantenga, que esa es la parte importante. Usando la hipótesis de inducción, si nosotros decimos que, que en lugar de usar esto que tenemos acá arriba, regresamos a la fórmula original. La fórmula original es esta. Entonces sería k más 1. Si tenemos esto de acá y le agregamos k más 1, o sea, esto de aquí, que sería agregarle k más 1 del lado izquierdo y agregarle k más 1 del lado derecho. K más 1 del lado derecho te queda así. Entonces, esto de aquí, si lo simplificas y haces la suma, o sea, esto lo multiplicas por 2 y lo agregas acá arriba, y luego esto de aquí lo despejas y te queda esto, y luego esto lo vuelves a simplificar, vemos que es un binomio, y te queda esto de aquí, vemos que esto de aquí es idéntico a esto de acá. Entonces, como esto de aquí es idéntico a esto de acá, significa de que el hecho de que el patrón se vuelve a repetir, de hecho se pone aquí, por lo cual queda demostrado. En latín, quore era demonstratum, que dice lo que se quería demostrar. Lo que se quería demostrar es que el comportamiento para el enésimo, el enésimo es este es el comportamiento, la función original. Este es para n. Si fuera para n más 1, sería este de aquí. Pero este n más 1 es exactamente el mismo comportamiento que el anterior. O sea, es la variable que multiplica a la variable más 1 sobre 2. Si la variable aquí dentro es k más 1, o k más 2, o k más 3, o k más 4, o k más z, es lo mismo. O sea, lo que estamos evaluando aquí es el comportamiento. ¿Sí? Entonces es la manera en la que se hace la demostración. De que dices, ¿el comportamiento se mantiene? Sí. Si el comportamiento se mantiene, esto es, le podemos poner aquí su QD, y que era lo que se quería demostrar. O en algunas otras nomenclaturas te ponen una barrita, así como una I gruesa o sea, más, como un cuadrito negro, con lo cual te dice que queda demostrado. Aclarando dos cosas, digo, antes de que se asusten,